Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema, un tema que su copyright que les va a interesar. Si son como yo y les encanta seguir de cerca la vida de los famosos, especialmente la de Can Yaman, prepúrense porque lo que vamos a hablar hoy es, digamos, bastante explosivo. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que me dejó superíndice 3 con la boca abierta, una historia de traición superíndice 3N, de decepción superíndice 3N y de un shock que honestamente creo que el pobre Kanauene no supera del todo. Hablamos de Can Yaman, nuestro Galu, N turco favorito, y de CEU superíndice 3 Mo, aparentemente, algunos de sus amigos Mu, S cercanos lo dejaron en la estacada. Agúrrense porque esto se pone bueno. Antes de que sigamos, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gusta este tipo de contenido, si les gusta el chismecito del bueno, si les gusta estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectrum culo, por favor, suscríbanse al canal. No se arrepentiru, subo vídeos todas las semanas con las últimas noticias, los rumores Mu, S jugosos y por supuesto, mis propias opiniones sobre todo esto. Asu que ya saben, denle al botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan nada. Y compúrtanlo con sus amigas, que seguro les encanta el drama. Ahora sin Mu, S preámbulos, vamos al grano. A desentrañar esta telaraña de secretos. Como saben, Can Yaman es un actor que ha logrado conquistar corazones en todo el mundo. Su carisma, su talento y seamos sinceros, su atractivo físico, lo han convertido en una de las figuras Mu, S populares del momento. Lo hemos visto en series que han arrasado, lo hemos visto en portadas de revistas, lo hemos visto. Pero detrás de esa imagen de con diéresis copyright cito y glamour, parece haber una historia mucho Mu, S compleja, una historia de lealtades rotas y de más menos aladas por la espalda. Una historia que nos recuerda que incluso en el mundo aparentemente perfecto de los famosos, la realidad puede ser muy, muy dura. Hace unas semanas empezaron a circular rumores sobre un supuesto enfrentamiento entre Can Yaman y algunos de sus amigos Mu, S cercanos. Al principio muchos pensamos que se trataba de simples chismes, de esas cosas que inventan los medios para generar controversia. Ya saben, un titular llamativo para vender revistas. Pero a medida que pasaban los días, las informaciones se fueron haciendo Mu, S consistentes, y empezaron a surgir detalles que apuntaban a una situación superíndice 3N mucho Mu, S grave. Ya no era solo un rumor, sino una posible bomba a punto de explotar. Al parecer, el problema surgió superíndice 3 a raíz de un proyecto profesional en el que Can Yaman estaba trabajando. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Según fuentes cercanas al actor, y ojo que estas fuentes suelen ser muy fiables, con diéresis copyright el ha confiado en sus amigos para que lo ayudaran con la producción superíndice 3N de este proyecto, y les ha encomendado tareas importantes. No se trataba de simples favores, sino de responsabilidades clave para el buen funcionamiento de todo el engranaje. Sin embargo, en un momento dado, estos amigos decidieron dar un giro inesperado y dejar a Can Yaman tirado, sin darle ninguna explicación superíndice 3N. Asu sin anestesia. Imagúnense la situación superíndice 3N. Es tú ese trabajando en algo que te apasiona, algo en lo que has puesto todo tu esfuerzo y tu ilusión superíndice 3N. Un proyecto que te quita el sueño más menos o en el que inviertes horas y energía. Cuentas con el apoyo de tus amigos, personas en las que confías plenamente. Personas con las que has compartido momentos buenos y malos, personas a las que consideras tu familia. Y de repente, de la noche a la más menos sana, te dejan solo, sin previo aviso, sin darte ninguna razón superíndice 3N. Es una traición superíndice 3N que duele, y mucho. Es como si te apuñalaran por la espalda cuando menos lo esperas. Y no solo eso, sino que además según las fuentes que he consultado, la forma en que lo hicieron fue especialmente cruel. No se limitaron a decir, lo sentimos, no podemos seguir. No. Al parecer desaparecieron sin dejar rastro, dejando a Can Yaman con un proyecto a medio hacer y un monto superíndice 3N de preguntas sin respuesta. Una verdadera pesadilla. Lo peor de todo es que al parecer, estos amigos no solo abandonaron el proyecto, sino que además intentaron boicotearlo, filtrando información superíndice 3N confidencial a la prensa y difamando a Can Yaman. Pero ¿qué copyright clase de amigos hacen eso? Una jugada sucia, muy sucia. Una traición superíndice 3N en toda regla.
Imaginen el daño que esto puede causar a la reputación superíndice 3N de alguien, especialmente en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es casi todo. Obviamente Kanyaman quedó superíndice 3 devastado. No solo ha perdido a sus amigos, sino que también copyright N ha visto CEU superíndice 3 mo sus esfuerzos y su trabajo se vean comprometidos. Fue un golpe muy duro, tanto a nivel personal como profesional. Un golpe que lo dejó superíndice 3 tambaleándose, intentando entender qué copyright ha pasado y por qué copyright. Muchos se preguntan CEU, ¿él fue el motivo que llevó superíndice 3 a estos amigos atrás? Y cionar a Kanyaman. Y aquí es donde empiezan las especulaciones. Algunos apuntan a celos profesionales, otros a envidias personales. También copyright N se habla de problemas de dinero y de desacuerdos sobre la dirección superíndice 3N del proyecto. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo único que es claro es que algo muy grave pasó superíndice 3, algo que rompió superíndice 3 la amistad entre Kanyaman y estas personas. Algo que dejó superíndice 3 una cicatriz profunda en su corazón superíndice 3N. Se dice que el proyecto en cuestión superíndice 3N era algo muy importante para Kanyaman, algo en lo que ha depositado muchas esperanzas. Era una oportunidad para demostrar su talento y para dar un paso en su carrera. Y el hecho de que sus amigos lo traicionaran de esa manera fue un golpe especialmente doloroso. Después copyright S de este episodio, Kanyaman se mantuvo en silencio durante un tiempo. Necesitaba procesar lo que ha pasado, asimilar la traición superíndice 3N y decidir CEU superíndice 3 mo iba a seguir adelante. Se alejó superíndice 3 de los focos, se refugió superíndice 3 en su familia y en sus verdaderos amigos. Necesitaba tiempo para sanar las heridas y para recuperar la confianza en sí mismo y en los demás. Pero como es un luchador, como es una persona que no se rinde fácilmente, decidió superíndice 3 levantarse y seguir adelante. Se negó superíndice 3 a dejar que la traición superíndice 3N de sus amigos lo definiera. Decidió superíndice 3 concentrarse en sus proyectos, en su carrera y en su felicidad. Ahora Kanyaman está trabajando en nuevos proyectos, rodeado de gente nueva, de personas que realmente lo apoyan y lo valoran. Ha aprendido una lección superíndice 3N importante sobre la amistad y sobre la confianza, y seguramente será mucho cauteloso a la hora de elegir a sus colaboradores en el futuro. Ha aprendido que no todo el mundo es de fiar, y que a veces las personas que creemos que son nuestros amigos cercanos pueden ser las que nos dan la púa más menos salada por la espalda. Esta historia nos deja una reflexión superíndice 3N importante. A veces las personas que creemos que son nuestros amigos cercanos son las que nos dan la púa más menos salada por la espalda. A veces la envidia y los celos pueden nublar el juicio de las personas y llevarlas a cometer actos de traición superíndice 3N. Por eso es fundamental ser selectivos a la hora de elegir a nuestros amigos, y rodearnos de personas que nos quieren de verdad, que nos apoyan incondicionalmente y que se alegran de nuestro su con diéresis copyright citos. Personas que es tu copyright N a nuestro lado en las buenas y en las malas, y que no nos abandonen cuando las cosas se ponen difíciles. Y es que al final, la amistad verdadera es un tesoro que hay que cuidar y valorar. Es un regalo que no se encuentra fácilmente, y que hay que proteger de las envidias y de las traiciones. En cuanto a Kanyaman, le deseo lo mejor. Espero que pueda superar este mal trago y que siga cosechando con diéresis copyright citos en su carrera. Es un actor talentoso y carismático, y se merece todo lo bueno que le pase. Y a los que lo traicionaron, solo les puedo decir que la vida da muchas vueltas, y que tarde o temprano cada uno recibe lo que se merece. Que la conciencia es el peor juez, y que la traición superíndice 3N siempre deja una mancha imborrable en el alma. Pero volviendo a Kanyaman, es importante destacar su fortaleza y su capacidad para superar la adversidad. A pesar de la traición superíndice 3N de sus amigos, no se ha dejado vencer por el desánimo. Ha seguido trabajando duro, ha seguido luchando por sus sueños más menos y ha seguido adelante con la cabeza bien alta. Y eso es algo que admiro profundamente. Además es importante mencionar que Kanyaman ha contado con el apoyo incondicional de sus fans, que lo han arropado y lo han animado en todo momento. Sus fans han sido su refugio, su fuente de inspiración superíndice 3N y su mayor motivación superíndice 3N para seguir adelante. Y eso demuestra el poder que tienen los fans para apoyar a sus ídolos y para hacerles sentir queridos y valorados.
En resumen, hoy hemos hablado de la traición superíndice 3N que sufrió superíndice 3 can llaman por parte de algunos de sus amigos mu s cercanos. Una historia de decepción superíndice 3N, de envidia y de pumas menos aladas por la espalda que nos deja una lección superíndice 3N importante sobre la amistad y sobre la confianza. Una historia que nos recuerda que no todo lo que brilla es oro, y que a veces las personas que creemos que son nuestros amigos mu s cercanos pueden ser las que nos hacen mu s daño. Pero también Copyright N es una historia de superación superíndice 3N, de fortaleza y de esperanza. Una historia que nos demuestra que incluso en los momentos mu s oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, por favor, do copyright denme un like y compártanlo con sus amigos. Y no olviden suscribirse al canal si quieren seguir al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman hizo bien en seguir adelante? ¿Qué copyright harían ustedes en una situación superíndice 3N similar? ¿Han sufrido alguna vez una traición superíndice 3N por parte de un amigo? Do copyright denme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Me encanta saber sus opiniones y experiencias. Y para terminar, quiero recordarles que la vida es muy corta para guardarle rencor a nadie. Asu que perdonen, olviden y sigan adelante. Y sobre todo, rodeados de gente que los quiere de verdad. Gente que los haga reír, que los apoye en sus sueños más menos y que los abrace cuando mu s lo necesiten. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, man tu copyright nanse super informados y super chismosos. Besitos. Mua.